Lo primero, antes de empezar, es decirte que nadie me paga por hacer esto. Lo hago porque quiero y porque creo que las cosas que funcionan se tienen que decir. Así que vamos al grano y adelante vídeo. Bueno, os vengo a traer ahora un segundo vídeo de las herramientas de la gente de Text and Help. Es un vídeo más orientado hacia la gente que trabaja en las áreas de lengua o quizá más de humanidades, ¿vale? Ya sea tanto para lengua extranjera, inglés, como para lengua castellana. Y aunque no es mi especialidad, ya os aviso, yo soy de ciencias, pero bueno, me han pedido alguna persona que intente hacer algún vídeo sobre esta herramienta y yo os lo enseño. Yo veo algunas características, pero quizás si tú eres una persona que estás especializada en el tema de la enseñanza de las lenguas, a lo mejor ves un montón más de posibilidades que a mí ahora mismo se me escapan. De hecho, si quieres dejar algún comentario en el vídeo acerca de otros usos que tú le des, puede ser incluso enriquecedor y muy bueno para todos y todas. Bueno, lo primero de todo es que tienes que descargar la extensión. La extensión que vamos a descargar se llama Read and Write, ¿de acuerdo? Para buscarla, ya sabes, te tienes que ir a más herramientas, extensiones, en el botón izquierdo en el menú principal buscas abrir Chrome Web Store y buscas en el menú de búsqueda Read and Write, ¿vale? A ver, aquí está, Read and Write, ¿vale? Lo buscamos un poquito y es aquí, Read and Write for Google Chrome, de la gente de texthelp.com. Yo ya la tengo instalada, si no tendrás que aceptar. Y nada, vámonos a un documento, ¿de acuerdo? Como en Equat.io, Read and Write funciona con la suite de Google, es decir, con documentos de Google, con presentaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, yo he utilizado este documento como base que me ha pasado Raquel, una compañera del departamento de lengua extranjera, de inglés, que lo trabajan con alumnos de primero y segundo de la ESO y puede ser interesante que lo usemos como referencia. Bueno, yo ya tengo instalada la extensión aquí arriba, Read and Write, le doy, hago clic a ella, se me abre este iconito morado y al hacer clic en él aparecen todas estas opciones. Vamos a ver poquito a poco qué cosas puedo hacer. Lo primero de todo es, una de las cosas más chulas, es que podemos coger un texto, ¿de acuerdo? Y, bueno, espera un momento, antes de seguir, aquí arriba a la derecha, la flecha, aquí tienes el menú de opciones y alguna cosa más de la extensión, ¿de acuerdo? De Read and Write. Si entramos en opciones, puedes elegir un montón de variedades y de configuraciones del programa, de la extensión. Por ejemplo, esta herramienta nos permite leer textos y podemos elegir cuál es la voz del idioma en el que queremos que nos hablen. Fijaos la cantidad de idiomas que tenemos, es una auténtica barbaridad. Yo, por ejemplo, voy a elegir aquí a Samantha, ¿vale? De los Estados Unidos, porque el texto está en inglés. Luego tenemos la velocidad de lectura, ¿de acuerdo? Podemos leer más despacio o más rápido, eso ya a vuestra elección, probad cuál es la velocidad que más os gusta. El tipo de lectura puede ser continuada por párrafos, eso significa que cuando acabamos un párrafo directamente pasa al siguiente, es decir, que no lee por párrafos, sino que lo va enlazando todo. Y luego el idioma del traductor es que vamos a darnos cuenta que podemos traducir palabras del texto y podemos elegir en qué idioma queremos que nos lo traduzca, ¿vale? O a qué idioma queremos que nos lo traduzca. Luego el tema de la predicción es una cosa muy interesante y es que vamos a darnos cuenta que cuando escribamos un texto, esto nos vale también para creaciones nuevas, documentos que creamos nuevos, el tema de la predicción es que nos permite de alguna manera una especie como de inteligencia artificial, algo así parecido, ¿de acuerdo? Nos propone palabras que ven que cuadran con el texto que estamos escribiendo o a partir de las letras que vamos escribiendo nosotros y nos da la opción de, pues bueno, pues terminar de escribir palabras que a lo mejor puede ser interesante, por ejemplo, para alumnos o alumnas que manejan no muy bien el tema de los sinónimos o algunas palabras de vocabulario, puede ser súper interesante, ¿vale? Luego aquí se puede seguir el cursor mientras está escribiendo y el tamaño del texto, pues podemos modificar el texto
de estas palabras de predicción para poder verlas más pequeñas o más grandes en comparación con lo que estamos escribiendo. Luego la máscara de pantalla es una cosa muy interesante y ahora nos daremos cuenta de que con esta herramienta, con Read and Write, podemos seleccionar una parte del texto y resaltarla respecto del resto del texto, de tal manera que evitamos, por ejemplo, las personas que a lo mejor pues tienen algún problema de dislexia o de atención con el texto y se pueden dispersar. Focalizamos mediante esta herramienta, podemos focalizar la atención en una parte del texto, resaltándola con un brillo más grande, y el resto de la pantalla como que se oscurece, de tal manera que a lo mejor podemos ayudar a estas personas a que entiendan mejor los textos. Aquí podemos configurarlo, ¿vale? Es decir, esto ya que cada uno vaya probando. Luego las opciones de idioma, podemos elegir en qué idioma está nuestra extensión. Fijaos que si yo ahora cambio a inglés, me cambia el lenguaje de las opciones, pero si ahora vuelvo y cambio a español, pues lo tenemos en nuestro idioma. Y luego las funciones es que las palabras, los nombres que aparecen o cómo están cada una de las posibilidades que tiene el programa, pues también puede elegirse su idioma. Y luego al final aquí podemos elegir qué cosas queremos que se muestren y qué cosas queremos que no se muestren en la barra de equat.io, ¿vale? Para más información aquí tenéis la página web y yo os invito a que preguntéis y a que gente como Oscar, la verdad que es una de las personas de TextHelp, están siempre atentos a todas las dudas que vayan surgiendo y es una pasada hablar con ellos. Bueno, vamos allá, venga. Lo primero, imagínate por alguna razón que, bueno, quiero ayudar a unos compis, a unos alumnos que tengo en clase que van no muy bien con el tema del inglés y resulta que quiero que, bueno, pues practicar un poco el tema de la audición con ellos, del audio, del listening, y voy a intentar leer este texto y entonces, bueno, pues es muy sencillo, selecciono la zona que quiero hacer y una de las cosas que quiero leer y una de las cosas que puedo hacer Read and Write es dándole aquí al play, ¿vale? Leer en voz alta, fíjate qué pasa. Susan Marks has got a very important job. She is a zookeeper. She works at a zoo in Texas. En este momento te das cuenta de por qué esto yo no lo he aprendido antes, por qué no sabía de la existencia de esta herramienta, porque anda que no me podía haber yo ahorrado dinero en algunas clases de inglés, en algunas, en otras necesitaría el profe, por supuesto que sí, eso que nunca falte. Pero aquí tenemos una herramienta súper potente para algunos alumnos, algunas alumnas que tengan alguna dificultad especial o más dificultades con el tema de la asignatura de inglés. Podemos parar cuando queramos, podemos pausar el texto en algún determinado momento si queremos centrarnos en alguna parte del texto. Una de las cosas interesantes que podemos hacer, por ejemplo, aquí es posicionarnos encima de un texto y, por ejemplo, la segunda opción, la del diccionario, se nos abre aquí una ventana en la que, bueno, pues tenemos un diccionario para diferentes palabras del vocabulario que tenemos en el texto. Si algún alumno o alguna alumna no sabe muy bien las palabras en qué consisten, pues aquí tenemos las explicaciones más que interesantes, ¿de acuerdo? Y luego hay otra cosa que me parece súper interesante, por ejemplo, a aquellos alumnos, aquellas alumnas que tengan alguna necesidad especial, podemos incluso irnos aquí donde pone diccionario de imágenes y fíjate que lo que pasa es que se nos crea un diccionario pero con imágenes. Entonces puede ser incluso más fácil para algunos alumnos, por ejemplo, para niños más pequeños en primaria o alumnos con una dificultad un poco mayor, que entiendan conceptos o entiendan palabras del vocabulario pero a través de imágenes. Así que me parece una auténtica pasada esto, me parece súper interesante. Seguimos un poco más adelante, ahora luego volveremos aquí a la primera, la de predicción de texto. Luego esta opción, la de lectura por selección, si le das la primera vez y haces una vez clic sobre él, te pedirá que la instales, pero merece la pena. Para ver cómo funciona, mira, te recomiendo, bueno, he abierto esta página web, ¿vale? Es una noticia de la web de la BBC y aquí lo que tienes que hacer es lo siguiente. Una vez que estás en la página web que tú quieres, ¿de acuerdo? En este caso en inglés, le doy otra vez al icono aquí arriba de Read and Write. Se me vuelve a abrir esta barra, que es la de Read and Write, que ya has visto antes, y hacemos clic en Screenshot Reader, ¿vale? Hacemos clic aquí y fíjate que de repente el puntero ha cambiado y ahora, fíjate, hago clic, arrastro, alargo en el cuadro y fíjate qué es lo que hace.
Dale tiempo. He retaliated by targeting what it said were Iranian weapons depots, logistics sites and intelligence centers. Yo qué sé, yo creo que seas capaz de poder coger un texto de una página web en inglés y que puedas escucharlo para poder practicar pronunciación, etcétera, a mí me parece súper interesante. Le puedes dar todas las veces que quieras, puedes elegir diferentes partes del texto de la página web, me parece una auténtica maravilla, ¿vale? Bueno, más cositas. Volvemos al documento original. Aquí tengo mi barra. Por ejemplo, tengo esto que os decía, lo de la máscara de la pantalla. Esto es una herramienta muy interesante. Esto es lo que permite, por ejemplo, mirad, hago clic en él y fijaos que de repente el texto, bueno, se abre una franja blanca que sigue el ratón y que me permite, fijaos, centrarme en partes determinadas del texto, a lo mejor para el tema de atención puede ser súper interesante, ¿vale? Y el resto de la pantalla queda más gris, queda más oscura y puedo focalizar la información de los alumnos en determinadas partes de mi texto. Si subo aquí arriba a la izquierda, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si le doy al engranaje, me vuelve a mandar a la pantalla de la máscara de pantalla del menú de opciones y aquí puedo cambiar la opacidad del fondo, la opacidad de la luz de la lectura, la altura de la barra de luz, fijaos, la modifico y puedo coger más o menos texto, de qué color quedaría el fondo, es decir, puedes hacer un montón de cosas, ¿vale? Entonces, nada, simplemente para quitarlo, volvemos a darle a la máscara de pantalla y ya está. Otra opción súper interesante es que podemos hacer escritura por voz. Por ejemplo, imaginaos que me voy al final del texto, hago un doble clic aquí y ahora quiero yo hablar en inglés y que se escriba el texto, ¿vale? Bueno, hello, how are you? Fijaos, mi inglés que es verdaderamente malo, pero afortunadamente lo ha conseguido traducir y captar. Puedo elegir diferentes idiomas, puedo hablar en español desde diferentes zonas del mundo, en italiano, etcétera. Aprovecha, yo creo que la herramienta de Google Docs de escritura por voz, lo enlaza y la verdad es que es muy interesante. Esto podéis hacerlo como prácticas de pronunciación o de un speaking, puede ser súper chulo para los chavales, hacer prácticas de speaking puede ser súper interesante. Luego nada, puedo coger partes del texto, por ejemplo, selecciono esta parte de aquí, esta primera línea y puedo hacer lo que se llama la traducción, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que traduce palabra por palabra. Entonces, bueno, pues por ejemplo me voy aquí, hay una palabra del vocabulario que no termino de comprender, ¿vale? Job, y veo aquí que tengo un montón de posibilidades y diferentes traducciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego otra cosa muy interesante. Aquí hay una serie de marcadores de colores, entonces puedo coger y resaltar diferentes partes del texto con colores diferentes. Por ejemplo, a lo mejor puedes remarcar en amarillo los sustantivos, por ejemplo, en verde los verbos, en azul a lo mejor alguna palabra concreta, por ejemplo, animals, ¿vale? Aquí también voy a marcar esta. Y, por ejemplo, alguna parte concreta del texto, por ejemplo, en otro color, morado, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Pues mira, diferentes posibilidades. Lo primero de todo, puedo borrar todo lo subrayado, así que marcaría todo el texto, le daría aquí donde pone borrar subrayado y volvería y me quitaría todos esos subrayados que acabo de hacer. Pero hay una cosa que me parece súper interesante que es esta de aquí, compilar texto subrayado. Si hacemos clic sobre él, se nos abre esta pantalla que dice compilar texto subrayado, dice ordenar según. Bueno, básicamente esto lo que nos hace es que nos crea un documento nuevo de Google Docs, ¿vale? Un nuevo documento de Google en el que todas estas palabras que hemos ido remarcando nos las crea o nos las pasa a un documento nuevo, pero podemos elegir dos maneras. Primero por posición, es decir, que las va poniendo en el orden en el que están en el texto, ¿de acuerdo? Y la segunda opción es por color, en el que nosotros podemos decir, bueno, básicamente lo que haría sería ordenar según los colores. Pues, por ejemplo, primero los amarillos, los azules, los verdes, los morados y así sucesivamente. Le damos a, por ejemplo, vamos a ordenar por posición, le doy a OK y entonces me dice aquí, se está creando un documento nuevo. Y fíjate qué es lo que pasa. Aparece un nuevo documento en el que aparece todo el texto que he remarcado en el orden, con los colores que hemos visto. Luego al final hace un enlace al documento original y aquí abajo la firmita de quién es la persona que lo ha hecho.
Entonces yo creo que me parece una herramienta, bueno, la más de interesante. Luego también podemos hacer una lista de vocabulario y es que podemos coger todas estas palabras que hemos marcado, por ejemplo, y podemos crear como una hoja de vocabulario con todas esas palabras. Entonces, si hago clic sobre ella, me dice que está creando un documento con todas estas palabras que he subrayado y fíjate qué es lo que pasa ahora. Me crea un documento en el que coge la palabra, marca su significado. A lo mejor hay algunas palabras que no tienen significado porque, por ejemplo, son nombres de personas, ¿vale? Luego, si tiene una imagen asociada, la pone al lado y luego te da la opción de añadir una nota, una explicación, ¿vale? Por ejemplo, animals, pues pones un significado, me dice la imagen, puedo poner notas, ¿vale? Pero fijaos la cantidad de cosas que puedo hacer. Es súper, súper, súper interesante. Voy a quitar las marcas, ¿de acuerdo? He seleccionado todo texto, voy a borrar lo subrayado y voy a acabar, me quedan muy poquito para acabar. Hemos hecho la lista de vocabulario, ahora vamos a hacer otra cosa de las opciones que tiene Read and Write, que es las notas de voz. Me parece súper interesante ya que puede ser que a lo mejor un alumno esté escribiendo alguna parte del texto y, por ejemplo, nosotros consideremos que a lo mejor se ha equivocado o tiene que corregir alguna cosa. Por ejemplo, puedo seleccionar una palabra, porque es la zona concreta a lo mejor que el alumno no tiene bien, y aquí le digo nota de voz. De repente se abre esta barra y le doy aquí a grabar y le digo, alumno, alumna, querido alumna, lo estás haciendo muy bien, enhorabuena por tu trabajo, sigue así. Paro, lo vuelvo a escuchar y le digo, alumno, alumna, querido alumna, lo estás haciendo muy bien, enhorabuena por tu trabajo, sigue así. ¿De acuerdo? Y ahora inserto el texto, inserto esta voz, esta nota de voz, ¿vale? Y fijaos qué es lo que pasa, que a la derecha, como un comentario, le doy al play y le digo, alumno, alumna, querido alumna, y aquí está el texto preparadito, genial para insertar notas de voz que pueden aclarar muchas veces mucha información a los alumnos y a los alumnos. Y a las alumnas, perdón. Y luego una cosa más, que es la práctica de lectura en voz alta. A mí me encanta, que es seleccionar, por ejemplo, una parte del texto, le digo práctica en voz alta y básicamente lo que le decimos a nuestro Read and Write es que nos lea, ¿vale? Y nosotros nos podemos, aquí lo dice, podemos grabar lo que estamos leyendo después de haber escuchado, por ejemplo, la pronunciación original, ¿vale? Le daríamos, por ejemplo, aquí en voz alta, nos lee todo. Susan Marks has got a very important job. She is a zookeeper. Entonces luego nosotros, si queremos, por ejemplo, le damos a esta recording, podemos grabar aquí nuestra nota de voz, ¿de acuerdo? O podemos leer otra vez este texto según nuestras capacidades. Yo no voy a grabar el mío, lo siento mucho. Y luego se lo podemos enviar al profesor para que nos corrija la pronunciación o nos diga si hay alguna cosa que tenemos que mejorar, ¿vale? Luego vuelvo al documento original y me voy aquí a la última cosa que os quería enseñar, que era la predicción del texto. Imaginaos que al final quiero empezar a escribir una parte del texto por mi cuenta, le doy aquí a predicción de texto y entonces empiezo a escribir. Viendo y me va dando las posibilidades e incluso me deja escuchar. ¿Vale? Si os dais cuenta, me da la opción de posicionarme sobre diferentes palabras y puedo escuchar esa palabra y a lo mejor me puede permitir hacer algunas actividades o algún refuerzo muy interesante para el lenguaje o el idioma que estemos trabajando con esta sesión. Bueno, pues por mi parte nada más. Como en el vídeo de Equat.io, comentaros que hay una versión o una licencia gratuita para profesores, ¿de acuerdo? Que se abstengan los alumnos porque esto no funciona con alumnos, esto solo va con profes, lo verifican muy bien la gente de Text and Help. Y nada, otra maravilla de esta gente que la verdad es que está haciendo las cosas muy, pero que muy bien y necesitábamos ya herramientas como estas que nos ayudasen a dar un salto diferente con nuestra manera también de enseñar. Así que nada, aprovechadlo, buscad posibilidades nuevas, calentaos la cabeza, no os conforméis con lo de siempre
Y nada, adelante, vamos allá. Hasta luego y si tenéis alguna duda, nos vemos en internet. Hasta luego.